del proyecto político que tenía Simón Bolívar. Entonces, recuerde que Simón Bolívar también era un criollo, una persona, hijo de padres españoles nacidos en América. Para recordar un poco esto, pues he puesto esta imagen que usted puede observar ahí. Las élites criollas tenían acceso a la educación, cosa que no era permitida para los indígenas ni los mestizos, peor aún para los negros. Estas élites criollas promovían un movimiento intelectual, como habíamos mencionado en clases anteriores, como por ejemplo lo que promovía Simón Bolívar. Los criollos no se identificaban ni con los europeos ni con los indígenas. Buscaban la forma de diferenciarse de ambos, porque por un lado se proclamaban como explotados en relación a los españoles, pero por otro lado ellos explotaban a los indígenas, ¿sí? Y prueba de ello era que muchos criollos se adueñaron de las tierras de los indígenas. Muchas de estas tierras se fueron adueñando por engaños, pero por otro lado también era porque nuestros indígenas tenían que vender sus tierras. ¿Por qué tenían que venderla? Porque estaban endeudados. ¿Y cuáles eran estas deudas? Las que tenían que pagar a la corona española. Recuerden que en algún momento en las clases nosotros habíamos dicho de que teníamos que pagar por el derecho de la conquista. O sea, porque nos conquistaron, teníamos que pagar. Y entonces parte de estas deudas eran las que asumían los indígenas. Y para pagar esta deuda, muchos de ellos tuvieron que vender sus tierras a los criollos, ¿sí? Naturalmente, con esta viveza de ellos, lograron apoderarse de grandes extensiones de tierra. Luego de eso, pues nuevamente tenemos aquí a este personaje muy conocido por todos nosotros, que es Simón Bolívar. Nos dice que él buscaba proclamar un estado, una nación, un territorio delimitado geográficamente, con una población constante y un gobierno. Bolívar concibió que las naciones debían organizarse geográficamente en provincias o departamentos, que el Estado debía ser republicano. ¿Qué quería decir esto que tenía que ser un Estado republicano? Quería decir que tenía que tener el poder ejecutivo, legislativo y judicial, como nosotros ya lo conocemos. Si en algo se caracterizaba a este personaje es que él redactaba él mismo la Constitución. La primera Constitución del Ecuador fue redactada por su puño y letra, y él desde esa Constitución nos ha dejado el hecho de poder utilizar estos tres poderes. En la actualidad son 5 los poderes, pero de inicio sabemos que estos 3 poderes los dejó fundados él, ¿ya? Entonces, en este primer momento, cuando estábamos hablando de la Gran Colombia, pues él decía de que el presidente tenía que ser vitalicio. Esto quiere decir que tenía que ser presidente hasta cuando se muera. Y luego decía que el cargo del vicepresidente, en cambio, tenía que ser hereditario, ¿sí? Pero esto ventajosamente cambió con la disolución de la Gran Colombia. Y cuando pues ya se fueron, cada estado se fue independizando. Aquí, pues aprovechando un poco el tiempo que usted puede disponer ahora en su casa, les sugiero que en compañía de sus padres o de un adulto, usted vea la serie de Simón Bolívar, que es muy interesante, para que usted pueda esclarecer también muchos de los conocimientos y sobre todo valorar la historia nuestra. Vamos a pasar por favor a la siguiente página, a la página 130. Y vamos a hablar ya de un tema diferente que serían las grandes oleadas migratorias a América Latina. Vamos a ver esto en las páginas 130 a 133. Ya. Para ver esto vamos a acordarnos brevemente de lo que era la migración. Usted también puede encontrar esto en la parte del glosario de su libro, de la página 130. Y nos dice, migraciones es un movimiento poblacional que implica la salida de un país para radicarse en otro. ¿Ya?
Pero personalmente yo este concepto lo dejaría solamente como un movimiento poblacional que implica la salida, porque la migración muchas de las veces también vamos a hablar de la migración dentro del propio país, cuando en algún momento usted recuerda que hablábamos de la migración interna. Entonces no necesariamente es cuando uno sale del país. A eso denominaríamos migración externa, entonces por eso no la vamos a definir de esa manera. También nos dice que inmigrante se llama así a las personas que llegan a un país diferente al suyo con el propósito de radicarse ahí. Ya. Entonces este término sí es muy importante que nosotros recordemos. Esta migración va a producirse desde Europa hasta América. ¿Por qué? Porque eligieron los europeos este lugar de destino. Esto pues en primer lugar ya no va a ser nuevo para nosotros. Nosotros conocemos lo que sucede por ejemplo en Cotacachi. Usted conoce, ¿no? Que hay un gran grupo de personas que han venido ya para radicarse acá. ¿Por qué han elegido este lugar? Primero porque es Ecuador considerado una tierra tranquila. Para ellos el costo que tiene vivir en esta ciudad es muy barato eh, por la calidad de su gente, entre otras cosas, ¿no? Que nosotros podemos determinar. Pero si esto para nosotros no es nuevo, pues esto debemos saber que ya pasó en algún momento. Tuvimos grandes movimientos de oleadas migratorias, exactamente tuvimos 3 oleadas migratorias de Europa a América. En ese entonces Ecuador no fue uno de los países más solicitados para viajar, pero sí hubo grandes migraciones, por ejemplo, a lo que sería especialmente Argentina, que fue uno de los países de Sudamérica que fue elegido por estos visitantes europeos. Ya. Entonces nos dice aquí la diapositiva: América, por la riqueza de su tierra, se convirtió en un lugar valorado por los europeos para vivir, hacer fortuna y ascender socialmente, lo que originó movimientos poblacionales transatlánticos, pues como sabemos por el viaje que tenían que realizar. Habíamos hablado de 3 oleadas migratorias. Empezamos por la primera, que surge a mediados del siglo XIX hasta los primeros del siglo XX. ¿Por qué la gente se animó a venir acá a América? Nos dice varios motivos. La primera dice inestabilidad política en Europa. La inestabilidad política, jóvenes, en cualquier momento va a ser causa de grandes migraciones. Segundo dice, el desarrollo del transporte marítimo que brindaba mayores condiciones de seguridad, menor tiempo en los traslados y costos accesibles. ¿Sí? En el momento en que ya las embarcaciones pueden hacer este viaje con mayor seguridad, hablando de un tiempo aproximado de 15 días, entonces la gente también se anima a viajar. El aumento de la población por la reducción de la tasa de mortalidad debido al avance de la medicina, ¿ya? Es decir, sentían que en ese momento eran muchos y que tenían mayores probabilidades en otros lugares. El desempleo por la modernización de la agricultura que reemplazaba la mano de obra por la maquinaria. Mucha gente se quedó sin trabajo porque ya aparecieron máquinas que sustituían lo que podían hacer los seres humanos. Entonces, al verse en estas circunstancias, mucha de la gente pues tuvo que buscar otras opciones, viendo a América como una gran opción de vida. Las plagas que acabaron con los sembríos, ¿no? Naturalmente se queda la gente sin trabajo, sin producción, sin cosecha, entonces tenía que buscar otras alternativas. La circulación de cereales provenientes de América a precios más bajos que los europeos vieron también esto como una posibilidad que les iba a ayudar a mejorar económicamente. El desarrollo industrial que empleaba mano de obra femenina infantil a muy bajo costo, ¿sí? Entonces, ahora obviamente vamos a ver esto como mal, ¿sí? Porque los niños no deben trabajar naturalmente, pero en ese entonces, como era algo muy natural que los niños trabajen, entonces veían como una posibilidad que los niños puedan tener mejores salarios en otro lugar. La segunda oleada migratoria se da entre la Primera Guerra Mundial y finales de la Segunda. Acordémonos en qué tiempo se dio la Primera Guerra Mundial. Entonces hablamos de más o menos un 1914, 1918 que se da la Primera Guerra Mundial.
y 1939 a 1945, que se da la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la población que llega a América viene huyendo de las guerras y de la crisis económica. Sabemos cuáles son las consecuencias que deja una guerra. Entonces, la gente viene huyendo de eso en búsqueda de protección, principalmente judíos, alemanes, polacos, checos, húngaros, es decir, los países que intervinieron en las guerras, ¿sí? Y también tenemos aquí a los españoles que estaban atravesando una guerra civil. A este tipo de migración nosotros podríamos llamarla como una migración forzada, ¿sí? Porque la gente en este caso no salió por su gusto, no salió por su agrado, sino que huía de un problema mayor. La tercera ola migratoria se da a partir de los años 1950-1970. Estamos hablando de un periodo cuando ya la guerra ha terminado, ¿sí? Hablábamos de que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, entonces estamos hablando de un 1950 cuando la guerra ya ha terminado. 18 millones de europeos migran a América Latina. Se destacan italianos que han vivido la destrucción de su país que deja la Segunda Guerra Mundial, portugueses que no pueden desarrollar la agricultura en su país por las deficientes condiciones de suelo y nuevamente pues también nos menciona el libro a los españoles a causa de la guerra civil que habían vivido. En este periodo de tiempo ya no podemos llamar una migración forzada, más bien aquí podríamos llamar una migración voluntaria, ¿sí? Es decir, la gente ya salió por tal vez querer sí mejorar sus condiciones, pero ya no fue una migración forzada. Vamos a pasar ahora a la siguiente página, migración, aportes al desarrollo económico de la región. Página 132. La época en que se producen las oleadas migratorias a América es conocida como de modernización, basada en la agricultura de explotación, el desarrollo industrial. Los inmigrantes europeos aportaron con sus conocimientos sobre el funcionamiento de una empresa capitalista, de las maquinarias, la tecnología de la época, en las dinámicas del comercio internacional, formando redes de comercio entre los países de destino y sus países de origen, potencializando la economía de estos países. Venían pues ellos de países modernizados a relación a nuestra América. Entonces, naturalmente, ellos conocían de cómo montar una empresa, de cómo sacarla adelante, de la maquinaria que se podía traer. Entonces, esto benefició grandemente en la modernización, ¿ya? En su libro, bueno, antes de pasar ya a esta última diapositiva, nos habla, por ejemplo, de Cuba, de Brasil. Usted puede ver en el segundo párrafo de la página 132, segundo, tercer párrafo, cómo ayudaron a modernizarse a estos países. Y por último, pues si ya tenemos inmigración, aportes al desarrollo cultural de la región, ¿sí? Los inmigrantes europeos trajeron consigo su cultura, tradiciones, formas de ver la vida, idioma, costumbres, tradiciones, religión, gastronomía, como la que nosotros podemos ver en este momento, que es traído de los italianos específicamente acá a América. Muchos han sido los aportes que han tenido pues de estas oleadas migratorias acá a América. Entonces, esto es lo que comprendería la clase que nos compete hasta el día de hoy. Luego de esto, pues yo les voy a dejar el enlace para que usted pueda unirse al juego. Espero que les haya gustado mucho el juego que usted ya practicó la semana anterior. Se trata de que usted aprenda, que se divierta, que no le sea una carga, que no le sea una fatiga el aprender historia, que usted lo vea como algo que le anime a hacerlo, ¿sí? Entonces espero que en algún momento oportuno pues nos podamos volver a ver. A todos les recuerdo en la oración y pues espero que estén pasando bien en la compañía de sus familias. No hay mejor lugar en el que ahora podamos estar que es junto a la familia. Que Dios nos bendiga y ya nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.